Continuamos hoy con nuestra miniserie Más que un mensajero. Y vale la pena recordar que la serie global que estamos viendo llama La Historia, ¿cierto? ¿La historia de quién? La historia de Dios, ¿cierto? Que también es nuestra historia. Y hacemos eso casi cada vez. Ustedes ven allá 3 cuadros, ¿cierto? En el primero está la historia primaria, que es la historia de Dios. Está la historia secundaria, que es la historia de la humanidad como tal. Pero también hay un cuadro que dice mi historia, y esa es la historia que Dios está escribiendo de cada uno de nosotros, ¿sí? Nuestra historia individual. Claro, también hemos dicho que Dios ha tomado, no es que existan 3 historias diferentes. Dios toma cada una de esas historias y las entrelaza, formando una única historia. Por eso decimos que la historia de Dios también es nuestra historia. ¿Ok? Solo que lo hacemos de esa manera porque a veces las perspectivas sí son diferentes, a veces casi todo el tiempo. Dios está haciendo algo en la historia primaria y nosotros en la historia secundaria a veces ni siquiera entendemos qué es lo que está ocurriendo. Así que por eso hablamos de esas 3 historias. Rápidamente vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 14. Ustedes van a tener aquí en la pantalla los textos para que no pierdan el hilo a veces mientras buscan en sus Biblias. Entonces, si quieren, pueden hacerlo acá. ¿Listo? Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dicen, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Hace 8 días nosotros vimos cómo Jesús, a través de su enseñanza y a través de su carácter, pasó de ser un hombre que exteriormente se veía común, ¿cierto? En comparación con los demás hombres, pero cómo a través de su carácter y su mensaje, la esencia de su mensaje, pasó a ser un hombre extraordinario. También vimos un poquito de por qué él redefine el término extraordinario. Si antes la gente había escuchado enseñanzas y había escuchado un mensaje que trascendía, pues Jesús presentó un mensaje mucho más profundo. Así que él redefinió hasta el término o lo que se conocía como extraordinario hasta ese entonces. Así que ahora la pregunta que hace Jesús tiene mucho más sentido. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puede ser alguien tan sencillo y tan profundo a la vez? ¿Cómo un hombre puede hacer cosas que solo Dios puede hacer? ¿Ustedes pueden imaginar el escenario, este momento? ¿Cómo es posible que un hombre tan común esté haciendo cosas que solamente Dios tiene la potestad de hacer? Y aún así nosotros podemos verlo tan normal. Pues una cosa es segura, no podía ignorársele. Todo el mundo tenía que ver con él. Algunos que abrazaban su mensaje, otros que querían que su mensaje cayera. Pero de alguna manera todo el mundo tenía que ver con él, era imposible ignorarlo. Y ahora, según la historia primaria, la historia de Dios, es hora de parar las murmuraciones, las especulaciones que se estaban llevando en la historia secundaria. Lo que algunos dirían el cotorreo. ¿Ustedes se imaginan la gente dando sus propias conclusiones acerca de quién es este hombre? Así que Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy?
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas que ustedes ven son múltiples, ¿cierto? Ah, aunque la pregunta ya es difícil de responder, va a ser un poco más difícil cada vez. En un primer cuadro y en un sentido es más fácil responder por los demás, por lo menos en ese contexto. Así que Jesús les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos le contestan, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Pero ¿saben? Otros dicen que eres Jeremías. Y otros creen que eres uno de los profetas. ¿Notan ustedes las divisiones que habían? Los diferentes puntos de vista que existían con respecto a quién? A Jesús. ¿Quién es ese hombre? Hasta aquí parece algo no muy complicado de responder, ¿cierto? De hecho, el texto nos deja ver que quienes dijeron. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes respondieron? ¿Seguros? Dice, ellos dijeron. ¿Ellos quiénes? Los apóstoles, ¿cierto? O sea, la respuesta ahí fue plural. Ellos dijeron, pues tal vez algunos habían dicho, habían escuchado decir que algunos pensaban que era Elías, otros que Jeremías, que Juan, y la respuesta aquí es múltiple, pero también es plural. Algunos de sus discípulos respondieron a la pregunta de Jesús. Claro, siempre es más fácil hablar por lo que piensan los demás, antes que exponer mi pensamiento a la opinión pública. Yo imagino que algunos estaban esperando, pues, eso no es difícil de responder. ¿Qué piensa fulanito acerca de ti? Pues yo te puedo decir qué piensa él. Eso no es muy complicado. Pero saben, Jesús sabe la importancia de la respuesta a esa pregunta. Jesús sabe que ha llegado un momento en el que es crucial que el mundo y especialmente su grupo íntimo de amigos, los discípulos, entiendan de una vez por todas que no se trata simplemente de un maestro. Ya a esta altura del camino es importante que los discípulos entiendan que no se trata de un buen hombre solamente, que no se trata de un amigo más, incluso que no se trata de un profeta más. ¿Por qué? Esta miniserie la hemos titulado Más que un mensajero. Jesús es más que un mensajero. Así que entendiendo la magnitud de la importancia que encierra la respuesta a esa pregunta, Jesús es un poco más preciso con la pregunta. Y cuando ellos han contestado lo que la gente piensa con respecto a su maestro, a su líder, entonces Jesús va un poco más allá y es un poco más profundo. ¿Y qué les dice él? ¿Quién dicen ustedes que soy? Saben, si solo se trata de un maestro brillante, pues creo que la humanidad nos ha dado muchos maestros brillantes, aunque tal vez escasos, pero los hemos tenido hombres ejemplares. De hecho, cuando miramos la historia, podemos ver en muchos libros que nos han citado el ejemplo de grandes hombres. Pero la respuesta que Jesús espera de sus discípulos es mucho más que eso. Si se trata solo de un hombre audaz y una persona cálida, yo he tenido la oportunidad de encontrar muchas de esas personas en mi vida. Muchas personas que quisiera nunca se hubiesen ido.
de mi lado. Sé que existe ese tipo de personas, pero la respuesta que Jesús hace va mucho más allá de eso. Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mateo capítulo 16, versículo 15. Así que quiero que hagamos algo en este momento, en este punto. Quiero invitarte a que por un instante dejes volar tu imaginación, ¿sí? Y quiero que trates de imaginar la escena completa. Va Jesús un día normal con su grupo de amigos y de repente les dice, oigan, ustedes, ¿qué han escuchado acerca de mí? Y Jesús empieza a escuchar las respuestas de lo que la gente piensa acerca de él. Pero por un instante, Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Quiero que piensen en ese instante en que Jesús hace esa pregunta. ¿Pueden ustedes imaginar la cara de los discípulos? ¿Te habría gustado estar ahí? ¿Cuál habría sido tu respuesta? Ahora, esto ocurre dentro de un contexto en el que, como ustedes vieron en el video antes, inmediatamente atrás, había un serio problema con aquellos que empezaran a contestar lo que no querían escuchar con respecto a la persona de Jesús. O sea, eso era una declaración fuerte. Así que yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar o pueden imaginar la cara de los apóstoles, de los discípulos. En un momento están peleando por contestar. Están peleando por ser el primero en decir qué es lo que piensa la gente acerca de Jesús. Pero en cuestión de minutos, casi podría decir que en cuestión de segundos, están totalmente callados. Están en silencio. Yo imagino que algunos miraban el piso, algunos tal vez se hicieron los locos, esperando que alguien contestara primero que ellos. Es como cuando uno está invitado a la fiesta, al banquete, y uno no sabe cómo se coge la servilleta. Entonces uno está esperando que alguien la tome primero y empiece por donde comienzo. Pero es un momento difícil para ellos. Así que en ese momento alguien tiene que hablar. Alguien tiene que dar su primera opinión. ¿Y quién es el primero que habla? Pedro. Pedro siempre está dando el primer paso. Y saben, a mí me parece interesante la respuesta que da Pedro. Y me parece interesante porque casi que puedo decir que es la primera vez y creo que la única vez en la que Pedro habla y Jesús responde de manera positiva a su declaración. Así que está el grupo en silencio, ese mismo grupo que había dado respuestas múltiples, ahora a la respuesta personal. Solamente uno contestó. ¿Y qué dice Pedro? Versículo 16 de Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Siempre hemos dicho que Pedro es un poco acelerado a la hora de actuar, mucho más a la hora de hablar. Pero esta vez su declaración es completamente acertada. Y es tan acertada que en el versículo siguiente Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en el cielo. Yo pregunto, ¿qué ocurrió con los demás? ¿Será que solo Dios se lo reveló a Pedro?
¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué los demás no contestan esta vez? ¿Creen ustedes que Jesús solo esperaba la respuesta de uno? No. Jesús esperaba la respuesta de cada uno de ellos. Pero ¿qué ocurre con los demás? ¿Saben? La escritura aquí no nos permite ver cuál fue su respuesta verbal o si finalmente ellos contestaron o no. Lo que sí podemos decir es que finalmente ellos creyeron en Jesús de tal manera que uno a uno terminaron por entregar sus vidas por el mensaje del Evangelio. Pero aquí, en este contexto, no se nos dice nada. Así que a la pregunta, ¿quién creen ustedes que soy? Pedro responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro puede contestar de una manera tan espontánea a esa pregunta? Lo había visto, había seguido a Jesús, había tenido una relación con Jesús que había alimentado, los otros no. Quiero que pensemos en algo. Yo creo que esta no es la única vez que Pedro recibe la pregunta. Yo creo que hubo otros escenarios en los que Pedro se tuvo que haber preguntado, ¿quién eres? Y quiero esta mañana que nosotros miremos por lo menos 2 eventos que quizás nos pueden ayudar a entender cómo es que Pedro puede ser tan espontáneo a la hora de responder esa pregunta. Así que lo primero que quiero que hagamos es que vayamos a Lucas 7, versículos 11 al 13. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13. Y quiero que pensemos en que esa pregunta no es nueva para Pedro. Dice Lucas 7, versículo 11, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí ¿a quién? Un muerto. ¿Y qué características da Lucas? Hijo único de madre viuda. La acompañaban un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ustedes, claro, creo que sí, ustedes han asistido tal vez muchas veces, o tal vez pocas, o tal vez alguna vez han asistido a un funeral, ¿cierto? Levánteme la mano. Han ido a acompañar a algún amigo, han ido tal vez a despedir a algún ser querido. ¿Ustedes qué dicen en los funerales? Ustedes que han ido, tal vez se identifiquen conmigo. No hay escenario más frío que un funeral. Creo que uno está ahí y uno se está preguntando todo el tiempo, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿De qué manera puedo expresarle a esa persona lo que hay en mi corazón? ¿O qué puedo hacer para identificarme un poquito con el dolor de esa persona, ¿cierto? Tengo que hacerles una confesión esta mañana, y es que yo no sé qué decir en un funeral. Y en muchas ocasiones yo me he hecho la pregunta, ¿qué voy a hacer si siendo pastor, siendo misionero, yo no sé qué decir en un funeral? Y a veces pienso que debo pedirle perdón a aquellos que piensan que por ser un líder espiritual debo tener las palabras precisas para un acompañamiento en un funeral. Es un escenario muy difícil. ¿Saben una cosa? Tiendo a creer que las palabras en la escena del dolor siempre son osadas. Y claro, nosotros decimos
cosas y queremos llegar y experimentar el sentimiento de compasión por la persona que está sufriendo. Y hacemos unos esfuerzos grandes y eso me parece perfecto, está bien. No ha ocurrido, no ha pasado un mes, creo que no se ha cumplido todavía un mes desde el fallecimiento de mi padre. ¿Mm? Es la primera vez que como familia despedimos a alguien de nuestro núcleo familiar. Y saben, siento que Dios está cambiando eso ahora en mi vida. ¿Mm? Siento que de alguna manera ahora Dios me está llevando y me está enseñando a qué decir en un funeral. Cuando estábamos en la sala donde estaba mi padre, una persona de las personas que lograron acompañarnos llegó, me saludó, me abrazó y susurró en mi oído algo como: quisiera poderte decir que lo siento. Quisiera poderte decir que te entiendo en este momento, pero es que no he pasado por ahí. Y se fue. Y después de un rato, pasado un momento, llegó otra persona y me dijo: ¿sabes? Yo puedo decirte lo que siento. Así que casi que puedo decirte que te entiendo y que sé lo que estás experimentando en este momento. Creo que ahora tengo más palabras para decir en un funeral. ¿Saben qué dice Jesús en un funeral? Según el texto que acabamos de leer, Jesús se acerca a la persona, siente compasión y ¿qué dice? No llores. ¿Creen ustedes que eso es suficiente? Tal vez sí. Ahora, nosotros, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, a veces alguien está llorando y nosotros tendemos a decirle: no llores, ¿sí? A veces es bueno que la persona llore. A veces es bueno incluso motivar a la persona a que llore, porque es la forma en cómo pueden expulsar y sacar y aliviar su dolor interno. Pero aquí Jesús le dice: no llores. ¿Qué dice Jesús? Hombre. Ese es el primer punto en sus boletines. Lo que dice Jesús, hombre. ¿Saben? Esto es lo mismo que usted y yo haríamos. Esto a veces es lo único que podemos hacer. Acompañar a la persona, expresarle nuestro dolor, estar ahí y acompañar. Y eso ayuda demasiado. Y si las preguntas son difíciles en los funerales, es porque las respuestas son difíciles. Y saben, me encantan los detalles que da Lucas en este relato, porque los detalles son importantes. Dice Lucas que la persona que había muerto era, en el versículo 12, ¿qué dice? Que era hijo único de una mujer viuda. ¿Pueden ustedes imaginar la realidad de esta mujer? No tenía, era su único hijo. Y aparte de eso, también había perdido a su esposo. O sea, ahora es una mujer sola. ¿Y saben por qué me encantan esos detalles? Porque ayudan y hacen mucho más fácil a que usted y yo despertemos, al igual que Jesús, compasión por ella.
Así que Jesús siente ese dolor y se acerca y con el afán de consolar a esa mujer le dice, no llores. Usted y yo también hacemos lo mismo. Acompañamos, nos acercamos a la persona, quizás secamos una lágrima, quizá damos un abrazo, tal vez omitimos algunas palabras, pero prestamos nuestro hombro para que esa persona pueda desahogarse y pueda sentir un consuelo. Hasta aquí todo parece normal. Y lo que Jesús hizo con esta mujer hasta aquí, pudiese haberlo hecho cualquier otra persona, incluso Judas. Así que hasta aquí es normal, es lo que hacemos nosotros como hombres. Pero ¿saben? El relato de Lucas continúa y el relato de Lucas va mucho más allá y las palabras de Jesús trascienden. Versículos 14 y 15 dice que entonces Jesús se acercó y tocó el féretro, tocó el cuerpo. Dice que los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. ¿Y qué ocurrió en el versículo 15? El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cambia la escena? Totalmente. ¿Ustedes se imaginan el impacto para esta señora? ¿Ustedes pueden imaginar cuántas personas, amigos, habían expresado sus palabras de consuelo para ella, al igual que Jesús? Como hombres podemos hacer ese tipo de cosas. Así que Jesús va un poco más allá y dice que llama a la persona que había muerto. Y dice que inmediatamente esa persona empieza a hablar. ¿No les parece eso como una escena en la que nos hubiese gustado estar? ¿O nos encantaría estar? Ver un milagro de esa magnitud. El siguiente punto en sus boletines es lo que hace Jesús, Dios. El primero, lo que dice Jesús, hombre. Ahora, lo que hace Jesús, Dios. ¿Saben? Definitivamente Él es el Mesías que necesitamos. No puede existir otro como Él. Es imposible que exista alguien parecido. ¿Y saben por qué digo que Él es el Mesías que necesitamos? Porque nuestra realidad terrenal necesita un Mesías que sea capaz de identificarse con nuestro dolor. Necesitamos un Mesías hombre que cuando estemos experimentando quebranto y dolor nos diga, yo sé lo que tú sientes. Pero nuestra realidad espiritual reclama un Mesías, reclama un Jesús que sea Dios y que tenga poder, incluso sobre la misma muerte. Y eso es justo lo que Jesús está haciendo en este contexto. Necesitamos un Jesús que se identifique con el dolor de una mujer que lo ha perdido todo, pero necesitamos un Dios tan poderoso que la misma muerte ceda ante sus peticiones. Las dos cosas en una sola persona. El texto nos dice que Jesús se arrodilló, convocó a sus discípulos a una vigilia para orar por la resurrección de esta persona que había muerto, ¿cierto? No nos dice eso.
¿Saben? Jesús en este momento no ora siquiera. Simplemente da una orden que es diferente. ¿Por qué? Porque Él es un hombre diferente. Nosotros hubiésemos elevado una oración y Jesús, hombre, estaría satisfecho de acompañarnos en esa oración. Pero Él da una orden. ¿Por qué la muerte le obedece? Necesitamos un hombre que se identifique con el dolor que puede producir la tierra, que puede producir nuestra realidad como humanos. Pero necesitamos un Jesús hombre, un Jesús Dios que vaya más allá. ¿Saben una cosa? Hace unos 3 años estábamos orando, un grupo de amigos, por una persona que estaba sufriendo de cáncer. Así que tomábamos unos momentos, nos reuníamos y orábamos por esta persona. Y de repente un día, en algún momento, una persona del grupo dijo algo como: esta persona no quiere entender que Dios tiene el control de las cosas. Y algunos decíamos, pero es que es un cáncer, es una enfermedad que a mí me aterra. Y saben, yo pensaba, sí, necesitamos un Salvador que se identifique con una persona que sufre una enfermedad. Pero saben, también pensaba en necesitamos un Salvador tan poderoso que sea capaz de sanar una enfermedad. Y ese es Jesús. Juan David preguntaba en medio de la alabanza: ¿ustedes han experimentado el poder y lo que Dios es capaz de hacer en vidas? Pudiéramos preguntarle a la mamá de este joven que había muerto y tener una respuesta de ella. Y podemos preguntarnos a cada uno de nosotros y entender cómo Jesús nos ha acompañado en el dolor, pero cómo un Dios poderoso ha sido tan fuerte para sanar, para restaurar lo que humanamente estaba perdido. ¿Saben ustedes quién está ahí contemplando esa escena? Contemplando ese milagro. Pedro. Pedro está ahí observando todo lo que está ocurriendo y la gente está impresionada con lo que acaba de ver, quizá tanto como Pedro. Incluso algunas de las personas que habían visto lo que acababa de ocurrir ya están sacando sus propias conclusiones. En Mateo 16, en Lucas 7, versículos 16 al 17, leemos que todos se llenaron de temor y alababan a Dios. ¿Y qué decían? Ha surgido entre nosotros, ¿quién? Un gran profeta. ¿Creen que ellos entendían el mensaje de que Jesús quería comunicar? Aún no. Y a pesar de que ellos sacaron ya sus conclusiones, Pedro todavía no declara nada. Pedro, esta vez, todavía mantiene su silencio. Pero yo imagino que la pregunta está ahí dando vueltas en la cabeza de Pedro. Pedro está contemplando todo eso y debe estarse preguntando: ¿quién eres, Jesús? ¿Cómo es que puedes levantar un muerto y vestir la misma ropa que yo llevo puesta?
¿Cómo es que puedes vencer la muerte y comer la misma comida que yo como? Y Pedro está ahí preguntándose quién eres, Jesús. Pero hay un episodio más, hay un escenario más. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, dice que al anochecer les dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y dice que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía. Estaba dormido. Es más, Jesús, hombre, no se había percatado de lo que estaba ocurriendo. Tanto, dice que los discípulos lo despertaron y le dijeron: maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Un poco exagerados, tal vez. Pero ¿qué hacen en medio de la mar, bajo una tormenta fuerte en la que sienten que ya perdieron el control de la barca? Están llenos de pánico. Y su reacción es: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó y ¿qué hace? Reprende el viento y ordenó al mar, como si fueran un niño: silencio, cálmate. ¿Les hace pensar eso cuando ustedes dan órdenes a sus hijos? ¿Qué hace el viento y la mar? Dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía creen y piensan que soy simplemente un humano más con ustedes? ¿No logran entender todavía el mensaje? Y noten la pregunta de nuevo que ellos se hacen. Dice que ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En un instante estaban llenos de miedo y de pánico porque sentía que se iban a ahogar. Y de repente ven a Jesús que se levanta de su sueño y con simplemente palabras el viento y el mar ahora están completamente tranquilos. ¿Saben? Ese hasta declara que no era lo único que ellos habían visto hacer a Jesús. Imagino que cada vez que Jesús hacía un milagro, ellos estaban haciendo la misma pregunta: ¿quién eres en realidad? Así que a través de las señales que Jesús hacía, declaraba su procedencia divina. Y Pedro parece no haber perdido ninguno de esos detalles. Así que Pedro ahora, una vez más, escucha la misma pregunta, pero esta vez de boca de Jesús directamente. Y punto número 3 en sus boletines: la confesión que hace Pedro. ¿Saben? Hasta el momento, llegó el momento en que Pedro tiene que responder. Y la respuesta de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben ustedes quién fue el primero en dar esta declaración? Mateo capítulo 3, versículo 17. Nos dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, una voz del cielo se escuchó decir: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Fue Dios en hacer esa primera confesión. De ahí la importancia de la declaración.
del apóstol Pedro. Saben, muchas personas tuvieron la oportunidad de declarar lo mismo que confesó el apóstol Pedro. Muchos experimentaron en sus propias vidas los milagros y las cosas que solo Dios puede hacer. Sin embargo, como vimos hace 8 días, muchos prefirieron otras cosas antes que confesar a Jesús como su Salvador personal, como el Hijo de Dios. Un poco más adelante, Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, dice que llegó un punto en el ministerio de Jesús en el que muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a sus 12 discípulos: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Y quién responde la pregunta esta vez? Nuevamente, Pedro. ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La confesión de Pedro constituye la única solución a nuestro problema del pecado. Necesitábamos un Mesías que fuese 100% hombre, pero necesitábamos un Mesías Dios que fuese capaz de vencer la muerte. Esta es la pregunta más importante que todo hombre tiene que responder alguna vez. La pregunta más importante que tenemos que responder no es necesariamente qué carrera estudio, o con quién me caso, o cuántos hijos tengo, o a qué iglesia asisto. La pregunta más importante que usted y yo debemos responder es: ¿quién es Jesús? Dice Pedro, tú tienes palabras de vida y lo hemos dejado todo por seguirte. Dios nunca dejó de lado a Pedro. Dios siguió a Pedro de cerca y ahora Pedro está dispuesto a seguir a Jesús de cerca. Ustedes tienen un último punto en sus boletines. Punto número 4, mi confesión. Y saben, he querido dejar unos renglones vacíos con un único propósito. Tú necesitas escribir tu propia confesión acerca de quién es Jesús en tu vida. Esta mañana Jesús está mirando a Conviva Norte. Esta mañana Dios está mirando nuevamente a su creación. Y Jesús te pregunta esta mañana: ¿quién soy yo en tu vida? ¿Quién soy yo para ti? Y saben, tú no vas a poder responder: mi vecino cree que tú eres Juan. Tú no vas a poder confesar: es que mi esposa cree o piensa que tú eres Dios, el único Salvador de la humanidad. No, eso no va a ser suficiente. Tú necesitas dar tu respuesta personal delante de Dios. Tú necesitas esta mañana dar tu propia definición de quién es Jesús en tu vida. Quiero que con rostros inclinados esta mañana tú pienses cuál va a ser la respuesta que vas a dar
a Jesús? Yo contesté esa pregunta esta semana. Y tuve que decirle igual que Pedro, gracias porque no tengo a quién más acudir. Gracias porque tú eres la única fuente de salvación para mi vida. Gracias porque no puedo mirar absolutamente a nadie más. Gracias porque tú eres el Salvador y Señor de mi vida. Pero ahora tú, ahí donde estás, necesitas contestar la pregunta: ¿quién es Jesús en tu vida? Yo te invito para que tomes ese tiempo y dé respuesta a esa pregunta. Quizá tú estás ahí y sabes cuál es la respuesta porque en algún momento de tu vida confesaste que Jesús es el Mesías y aceptaste el sacrificio y su obra redentora en la cruz. Y ya sabes la respuesta. Pero tal vez tú estás ahí sentado y no has tomado esa decisión en tu vida, así que te estás preguntando, ¿qué escribo? Yo te invito a que esta mañana no salgas de este lugar sin antes haber escrito tu respuesta. Y si no logras responderla en este momento, está bien. Tal vez ahora, cuando todo termine, van a haber algunas personas del equipo con unas escarapelas naranjas. Tú vas a poder ubicar a esas personas y preguntarles o pedirles el favor, ayúdenme a contestar esa pregunta. Ayúdenme, por favor, a escribir mi propia declaración. Pero por favor, hoy es el día en que Jesús te está preguntando. Hoy es el día en que Jesús espera una respuesta de ti. Así que por favor no te vayas sin antes haber contestado la gran pregunta. Mi Rey, gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna para mi vida y para la iglesia y para cada uno de mis amigos, hermanos, familiares y para cada individuo en el mundo entero. Y gracias, Rey, porque esta mañana yo puedo declarar que tú eres el Hijo del Dios viviente y que lo que hiciste con aquella mujer en ese milagro es una declaración de que tú nos puedes dar vida mucho más allá de la que conocemos terrenalmente, que tú tienes el poder para darnos vida eterna. Te alabo, Jesús, por compadecerse de mí, pero te alabo por vencer la muerte y por darme esperanza y por dar esperanza a un mundo quebrantado. Gracias por tu presencia en este lugar y por tu palabra. En tu nombre. Amén.